Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. A lo largo de los 2 últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha tratado de provocar un aterrizaje suave para reducir la inflación sin que al mismo tiempo se produjese una recesión. Con Donald Trump parece que eso ha cambiado. Él y su equipo económico han decidido un cambio de rumbo que bien podría llevar a un aterrizaje brusco e incluso a un aterrizaje de emergencia. Se están mostrando indiferentes ante los temores del sector privado, la caída de los valores bursátiles y hasta de un posible repunte de la inflación. Reconocen que todo eso es cierto, pero se escudan en que es necesario ya que quieren abordar una desintoxicación del gasto público. Trump, por su parte, ha insistido en que su prioridad es fortalecer el país, minimizando de paso la importancia de las fluctuaciones de la bolsa y defendiendo los aranceles como una herramienta fundamental para devolver la grandeza a Estados Unidos. Este tipo de declaraciones han generado turbulencias en el mercado. Este lunes el Dow Jones cayó un 2,1%, el S&P 500 un 2,7% y el Nasdaq un 4%, su mayor descenso desde el año 2022. Lo que ha situado ya los principales índices bursátiles por debajo de los niveles en los que se encontraban a mediados de noviembre, justo después de su victoria electoral, una victoria que el mercado acogió con entusiasmo. En ello influye el hecho de que Trump decidió colocar en dos puestos clave, la Secretaría del Tesoro y la Secretaría de Comercio, a dos financieros prestigiosos como Howard Lutnick y Scott Bessent. Están siendo ellos los que defienden con más ardor ahora la nueva política económica. Hablan de un reinicio económico tras varios años de crecimiento impulsado por gasto federal y alzas en los precios de los activos. Eso sí, no será sencillo este reinicio. Aunque Trump heredó una economía con un crecimiento sostenido, también se encontró con algunos problemas como un sector inmobiliario estancado y un mercado laboral que da señales de enfriamiento. En origen, los inversores anticipaban un entorno favorable para los negocios con recortes de impuestos y de regulación, pero el cambio de tono, sumado a los problemas que ya estaban ahí, les ha hecho replantearse sus planes. Algunos bancos ya están dando la voz de aviso. JP Morgan Chase ha elevado el riesgo de recesión al 40%, mientras que Goldman Sachs acaba de ajustar sus expectativas de crecimiento a la baja, colocando las probabilidades de recesión en el 20%. Fundamentan ese pesimismo en que el gobierno ha sorprendido con medidas como la reducción de los empleados federales y la amenaza de imponer elevados aranceles a socios comerciales como México, Canadá o la Unión Europea. La incertidumbre provocada por la guerra comercial, que nadie sabe realmente hasta dónde la quiere llevar Trump, está afectando a la inversión y al consumo. Algunos analistas sugieren que todo este meneo repentino e inesperado podría ser parte de una estrategia más amplia para mejorar la posición negociadora de Estados Unidos en el comercio internacional y ya de paso presionar a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Los inversores descuentan que Trump, que se siente fuerte, no cederá fácilmente ante las presiones del mercado, lo que genera temores fundados, de que una economía debilitada pueda llevar a medidas aún más agresivas, como desafiar directamente a la Reserva Federal. Eso podría complicar la respuesta monetaria para evitar el círculo vicioso de desaceleración económica e inflación, es decir, la estanflación, lo que incrementaría los riesgos de una recesión prolongada. Os hablaba la semana pasada de cómo la economía estadounidense daba algunas señales que, en fin, dan que pensar, señales de cierto enfriamiento que no se podían tomar todavía en serio, ya que ha pasado muy poco tiempo desde que llegó Donald Trump al poder, pues mes y medio aproximadamente, un poquito más, pero vamos, que los indicadores de solo un mes pues no te dan tampoco demasiada información. El hecho es que las cosas desde la semana pasada han ido a peor y la prensa estadounidense ya se está llenando de titulares, de editoriales, de noticias relativas sobre todo a la caída de los índices bursátiles. El hecho es que si echamos la vista atrás al año 2024, bueno, incluso 2023, el último año y medio aproximadamente, incluso 2 años, las autoridades económicas de Estados Unidos, hasta el mes de enero, dirigidas por el Partido Demócrata, por Joe Biden, se habían centrado
en conseguir lo que ellos denominaban un soft landing, es decir, un aterrizaje suave que fuese reduciendo la inflación que se disparó en 2022, como bien sabemos, sin provocar al mismo tiempo una recesión. Algo que en Estados Unidos y en todas partes pues se teme mucho porque las recesiones vienen acompañadas de desempleo, vienen acompañadas de dolor, de problemas, en fin. Y las consecuencias uno sabe cómo empiezan, pero no sabe realmente ni cuándo van a terminar ni el modo en el que lo van a hacer. Es decir, lo que quisieron hacer los demócratas con Biden fue evitar a toda costa un fenómeno conocido como estanflación. Esta inflación es una maldición por partida doble en términos económicos, ya que castigó, bueno, esto en Estados Unidos la conocen bien y no solo Estados Unidos, castigó a las economías occidentales y a la propia Estados Unidos allá por finales de los 70, principios de los 80. La estanflación, que como digo es bien conocida, como su nombre indica, lo lleva la palabra, es la combinación de estancamiento económico e inflación. Es decir, expresado en términos que todo el mundo entiende. Esta inflación consiste en que pierdes tu empleo y además los precios no dejan de subir. ¿Nos podemos imaginar mayor angustia? Bueno, pues eso mismo es esta inflación. En la crisis de 2008, por ejemplo, que es la que más cerca nos pilla, 2008, 9, 10, en fin, en lugares como España pues duró hasta 2014, pero todos en mayor o menor medida padecimos aquella crisis, por lo menos en Europa y en Estados Unidos. En aquella crisis tuvimos estancamiento muy pronunciado, especialmente en años como fue 2010 o en España concretamente 2013, pero no hubo inflación, a pesar de que había algunos insensatos que la pedían. Y tras la pandemia, lo que hemos tenido es inflación, pero no ha habido estancamiento económico. Es decir, las cosas no es que hayan ido sobre raíles, ni está todo el color de rosa, pero no nos hemos metido en una crisis económica como la que tuvimos que padecer hace aproximadamente unos 15 años. Tanto la Reserva Federal como el propio gobierno de Estados Unidos lo que han tratado de hacer durante este tiempo es una especie de encaje de bolillos, podríamos llamarlo así, para ir reduciendo la inflación mediante el alza de los tipos de interés. Aquí en la contra hablamos mucho, especialmente hace un par de años, pero sin arriesgarse a que eso provocase una recesión. Es decir, subiéndolos poquito a poco y de manera muy medida para evitar precisamente una recesión. Esto lo denominan aterrizaje suave. De aterrizaje suave, los que nos hemos dedicado al periodismo económico, como es mi caso, no sé ni cuántas veces habré tenido que escribir eso a lo largo de mi carrera, pero recuerdo en la crisis la anterior que era continuo. Vamos hacia un aterrizaje suave, todo aterrizaje suave. En concreto, en España lo que hubo fue un trastazo de dimensiones estratosféricas, pero bueno, en otros países sí que consiguieron hacer un aterrizaje más o menos suaves. En este caso lo que trataba de hacer la Reserva Federal y el anterior gobierno era este soft landing, es decir, que la cosa fuese poco a poco equilibrándose, los precios bajasen, pero que no se disparase el desempleo y se pusiesen a cerrar empresas en serie. Bien, ahora parece que el plan ha cambiado. El nuevo equipo económico de Donald Trump parece estar por los hechos, aquí hay que basarse en lo que está sucediendo, no son interpretaciones, luego podemos interpretar los hechos, pero ya sabéis que los hechos siempre vienen primero. Parece que está basándose en los hechos considerando un cambio de rumbo que podríamos calificar de radical, porque va a la misma raíz. Quieren que el avión aterrice de forma brusca. Y así acaban antes con el problema. Vamos, el problema es que cuando decides aterrizar de forma brusca podrías terminar aterrizando de mala manera o de emergencia. En los últimos días, tanto Trump como sus principales asesores en materia económica han mostrado, y esto lo hemos podido ver, una llamativa indiferencia ante problemas que están presentándose. Es decir, ante los riesgos de que muchos estadounidenses, especialmente empresarios e inversores, ven por el tema de los aranceles, la incertidumbre de la que hablábamos tanto aquí la semana pasada, y que eso termina enfriando la inversión del sector privado, que es en definitiva lo que hace crecer una economía. Dicen que podría ser necesaria en el gobierno, que sí, que lo saben, que es así, que no saben muy bien a qué atenerse los inversores y los empresarios, pero que es necesario pasar por este periodo malo, que hay que desintoxicarse como si la economía fuese adicta al gasto público, en eso no les falta razón, que la caída de los valores bursátiles no les preocupa demasiado, e incluso admiten que la inflación podría aumentar ligeramente en el corto plazo.
En una entrevista que ha dado mucho que hablar, es del domingo pasado, en Fox News concretamente, Trump eludió una pregunta sobre si podría haber una recesión en el futuro inmediato, quiero decir, en el futuro dentro de su propio mandato habrá recesiones en el futuro, eso está claro, los ciclos económicos no se van a acabar nunca, pero si él veía que el primer año o el segundo, es decir, que de aquí a poco tiempo podría haber una recesión. No lo eludió, no quiso entrar ahí, lo que sí dijo es que estaban en un periodo de transición porque, bueno, ya sabéis lo hiperbólico que se pone Donald Trump, dijo que lo que estaban haciendo era muy grande y no bajó al detalle. Cuando el periodista le insistió, porque los periodistas estadounidenses tienen la buena costumbre de repreguntar si no se les contesta lo que han preguntado, insistió y le preguntó ya concretamente sobre la caída en los valores bursátiles, las acciones en la bolsa, le dijo que de nuevo lo eludió y le dijo que su obligación era construir un país muy fuerte y que no tenía sentido mirar el mercado de valores. Es decir, quién va a parar a mirar cuánto vale esta o aquella acción cuando estás construyendo un país muy fuerte. Estas fueron las no declaraciones, fue una entrevista. Esa misma noche, cuando ya volví a Washington, porque Fox News tiene la sede y los estudios en Nueva York, volví a Washington ya a bordo del Air Force One, repitió lo mismo a los periodistas que le acompañaban en el avión, porque ya sabéis que Trump y los trumpistas no hacen más que despotricar de la prensa, pero llevan siempre un ejército de periodistas a todas partes. Luego los periodistas le preguntaron de pie, estaban en el pasillo del Air Force One, él podría perfectamente haberse abstenido de hablar con periodistas, en el Air Force One es muy grande, es un 747 adaptado que lleva creo que hasta una cama y todo, una habitación para que el presidente pueda dormir, un despacho, en fin, que puede perfectamente, más el viaje de Nueva York a Washington, pues que dura 1 hora, aquí tan probablemente menos. Bueno, la cuestión es que se acercó a los periodistas y permitió que le hiciesen unas cuantas preguntas. Le preguntaron por los aranceles, claro está, y dijo que los aranceles van a ser lo mejor que los Estados Unidos hagan como país en mucho tiempo, y que permitirá estos aranceles, que Estados Unidos vuelva a ser rico. Bueno, en el avión se despachó a gusto. Supongo que habréis visto, los que sigáis la actualidad estadounidense, habréis visto las declaraciones de Trump en el avión. Dijo a los periodistas que los estadounidenses iban a ser tan ricos, que no iban a saber dónde meter el dinero. Podríamos pensar en este punto que delira, pero no. Sabe perfectamente lo que dice, muy bien. Y cuándo lo dice. Conoce además a quién se dirige ese tipo de mensajes. A su público, obviamente, más entregado, ese público maga que desayuna, almuerza y cena Donald Trump en las redes sociales a todas horas. Bien, esto lo dijo el domingo por la noche. Y unas horas después abrió la bolsa. Claro, volvía después de la entrevista en Fox News, que había sido una entrevista en directo, y volvía pues a la Casa Blanca. Y abrió la bolsa, lo hizo a la baja, tal y como se esperaba, y así se mantuvo todo el día. El martes continuó el descalabro. El Dow Jones, el Industrial Average, por ejemplo, cayó 890 puntos. El S&P 500 cayó un 2,7%. El Nasdaq, que es el que más presencia tiene de empresas tecnológicas, cayó un 4%. Ojo, no está nada mal, es la mayor caída que ha tenido desde el año 2022, es decir, los últimos 3 años. Los 3 índices principales, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, están ahora mismo por debajo de los niveles que los que estaban poco después de las elecciones del 5 de noviembre del año pasado. Trump es el presidente y, como es obvio, pues lo que diga tiene impacto inmediato en el mercado. Eso no es porque sea Trump. Si en lugar de Trump fuese Kamala Harris, pues lo que dijese ella también tendría impacto inmediato en el mercado. Pero recordemos que este es un tipo, este Trump es muy volátil. Lo mismo dice una cosa que un día, que la contraria 2 días después. Bueno, lo mismo dice algo a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde ya es otra cosa distinta. Como ya le conocen y como saben, lo que os decía, lo hiperbólico que es, cuando dice algo, especialmente cuando es algo muy llamativo, pues o no se lo toman en serio, léase el caso, no vamos a saber dónde meter el dinero, o lo toman con alfileres. A fin de cuentas, creo que Trump no es una novedad a estas alturas, ya saben que lo que quiere es concitar atención mediática, que tiene un elemento de showman, vamos, y cosa que, por cierto, lo de la atención mediática lo consigue siempre. Detrás de él, es decir, al margen del presidente, detrás de él está su equipo económico.
Y están sus dos fichajes estrella, los que hizo después de ganar las elecciones. Uno es Scott Bessent para el Tesoro, la Secretaría del Tesoro, y el otro es Howard Lutnick para la Secretaría de Comercio. Son dos carteras eminentemente económicas. Ambos vienen de fuera de la política y tienen los dos un perfil, digamos, financiero. Vamos, que no es que hayan sido senadores o representantes, no son Marco Rubio, en una palabra, que se ha dedicado toda la vida a la política y también es cierto que tiene una cartera política, como es el caso de la Secretaría de Estado. En este caso tienen un perfil muy outsider, muy de venir de fuera y de venir de donde se cocinan estas cosas, de la misma cocina. En el caso de Lutnick, pues bueno, Bessent, en fin, ha sido inversor y gestor de fondos de cobertura, un tipo relativamente famoso en ese mundillo. Y Lutnick pues, fue corredor de bolsa toda su vida, llegó a dirigir Cantor Fitzgerald, que es una de las agencias más de inversiones más famosas de Nueva York. Elegir a estos dos tipos, a Lutnick y a Bessent, animó mucho a los inversores. Es más, estoy recordando las crónicas de aquellos días, especialmente en periódicos como el Wall Street Journal, que decían, bueno, parece ser que la parte económica la tiene clara y ha nombrado a gente competente. Creían que bueno, pues eran dos de los suyos y que pasaban, por lo tanto, a puestos de mucha responsabilidad y con capacidad de susurrar al oído a Trump en el despacho Oval. Y eso creían que iba a ser una garantía. Pero el hecho es que ninguno de los dos ha respondido a las expectativas, eso es lo cierto. Lutnick no solo no se ha opuesto a los aranceles, como se podría esperar, sino que los ha apoyado de forma entusiasta. Bueno, ha reconocido incluso Lutnick que sí, que es consciente de que eso puede provocar un repunte inflacionario. Y que si sube los aranceles, especialmente a países como México, como Canadá o como la Unión Europea, donde provienen muchas importaciones, pues hará subir muchos precios y se notará en el índice de precios, en la inflación. El secretario del Tesoro, es decir, Bessent, ha sugerido que sí, que, bueno, lo ha dicho claramente, que muchas cosas están cambiando, pero que la economía estadounidense, y esto lo ha utilizado esta palabra, un reinicio, necesita un reinicio y que ese reinicio va a empezar ahora. Después de 2 años, que básicamente han sido de crecimiento económico, pero apoyados sobre un gasto público, un gasto federal concretamente, muy elevado, y el aumento de los precios de los activos. Lo cierto es que Trump, y esto lo hemos comentado aquí ya en más de una ocasión, Trump no heredó una crisis económica, no heredó un país que estuviese machacado, no heredó el Estados Unidos que heredó Obama en el año 2009. Recordemos que Obama llega en enero de 2009 y Lehman Brothers acababa de quebrar, apenas 4 o 5 meses antes, en septiembre exactamente fue. Trump heredó una economía en crecimiento, no un crecimiento loco, pero un crecimiento sostenido. Y heredó también una bolsa en alza. Pero también heredó algunos problemas. No es que la economía estuviese en perfecto estado. Heredó, por ejemplo, un sector inmobiliario congelado, en estado de congelación. Heredó también un mercado laboral que se había comportado muy bien, especialmente a la salida de la pandemia, pero que había dado muestras de desaceleración. Heredó el problema mismo de la inflación, que utilizó, como os contaba la semana pasada, mucho como reclamo electoral. Los inversores, de hecho, cuando ganó Trump las elecciones, mostraron cierta indiferencia, especialmente hacia el tema inmobiliario y el del mercado laboral. Indiferencia no porque sean unos malvados, en absoluto, simplemente porque consideraban que eso se iba a resolver pronto. Estaban convencidos de que el nuevo gobierno, tan pronto como llegase, pues se centraría en acelerar el crecimiento económico, bajando impuestos y eliminando regulaciones. Es decir, que no es casual que la bolsa se disparase tras la elección de Trump, algo que, por cierto, pues el mismo Trump trató de hacer ver en aquel entonces, para que veáis lo bueno que soy, que ha sido salir los resultados y automáticamente la bolsa se ha disparado. Los inversores, que a fin de cuentas son quienes mueven la bolsa hacia arriba o hacia abajo, esperaban buenos tiempos, esperaban impuestos más bajos, esperaban una importante desregulación. Es decir, esperaban lo mismo que trajo Donald Trump en su primer mandato en el año 2017.
que además el propio Trump pues había encargado de decirles que iba a bajar impuestos y que iba a desregular. También les había dicho lo de los aranceles, pero es que en las elecciones de 2016 también lo dijo, y luego la cosa, aunque sí hubo guerra comercial, no desde luego fue del tamaño, la envergadura de la que tenemos ahora mismo entre manos. Es decir, que estos inversores y estos empresarios se limitaron a replicar el Trump 1.0 en este nuevo mandato. Calcarlo. Este es el 1.0, pues el 2.0 va a ser igual. Y ahora se han dado cuenta de que, bueno, en esto, como en tantas otras cosas, no tiene mucho que ver con la primera versión de Trump. Ojo, tampoco podemos culparles. Creo que aquí el que más y el que menos a todos nos ha pillado un poco con el pie cambiado. Creo que hasta los propios votantes de Trump, que no pensaban que iba a llevarlo tan lejos en tan poco tiempo. En los primeros días, la última semana de enero, la primera de febrero, apenas había señales de alarma, esa es la verdad. Más allá de la amenaza a México y a Canadá, que bueno, se interpretó como una bravuconada. De hecho, tan pronto como los anunció, poco después los dejó suspendidos. Y ya pues pensaron que aquello lo dejaba para nunca y que simplemente se trataba de un susto. Pero a finales de febrero ya se veía que las cosas no iban como ellos tenían previsto. En absoluto. Se han percatado que lo de la guerra comercial va en serio. Y que los planes de reducción de gasto público también van en serio. Más en serio de lo que se pensaban. Muchísimo más en serio de lo que se pensaban. En los bancos, lógicamente, pues están los bancos de inversión de Wall Street, están reevaluando las previsiones de crecimiento. Los de JP Morgan Chase dijeron este lunes, que el riesgo de una recesión había subido ya, estaba ya en torno al 40%. Y esto es textual, lo dijeron así, debido a las políticas extremas del gobierno. Goldman Sachs, que es algo más conservador, los analistas, o sus analistas, mejor dicho, creen que la probabilidad de recesión a 12 meses es del 20%. Bueno, tampoco es muy elevada, pero, en fin, que si esto mismo se lo cuentan los de Goldman Sachs o los de Morgan Chase, pues hubieran dicho que no, se lo cuentan hace 4 o 5 meses, que al contrario, que el 2025 iba a ser un año maravilloso para la bolsa y para la economía y para todo, y por supuesto para ellos mismos. Para explicar sus revisiones, lo que hacen es basarse en la doble ofensiva económica de Trump. Por un lado, la reducción de empleados federales, ya sabemos, a través del aparato este que le ha entregado es que no se puede decir que sea una secretaría, pero no es una secretaría, es un organismo un tanto extraño el que ha creado para Elon Musk, el DOGE, que no forma parte propiamente del gobierno, pero tiene un impacto directo en el gobierno. No, tan directo que está despidiendo gente, vamos. Por un lado, la reducción de empleados federales y por otro, los aranceles. Los aranceles a socios comerciales muy cercanos, como pueden ser Canadá, como puede ser México, como puede ser la Unión Europea. Que es, por cierto, de estos 3 lugares de donde proviene pues más de la mitad de las importaciones estadounidenses. Más de la mitad de las mercancías importadas. Sumémosle a eso, y Estados Unidos es un país muy necesitado del resto del mundo, muy dependiente del resto del mundo. Exporta mucho, pero también importa mucho, vamos. Es decir, hablar de la mitad de las importaciones de Estados Unidos, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares y de una cantidad importante de mercancías. Luego sumémosle a eso el endurecimiento arancelario a China. Bueno, con ese ya contaban, ahí podríamos decirlo. Y lo que se encuentran pues es con que aproximadamente el 60 al 65% de las importaciones tendrán un castigo arancelario, mayor o menor. Casi todos mayores. Lo que implicará precios más caros y represalias seguras. México, Canadá y la Unión Europea suponen aproximadamente la mitad de las exportaciones estadounidenses. Estados Unidos exporta mucho también, no solo importa. Se diría que el gobierno parece estar intentando poner a prueba los límites de la economía a tolerar el incremento de los aranceles. Pero por ahora no ha encontrado todavía esos límites. Luego, respecto a los recortes en la mano de obra federal, que es la que depende de Trump, todos los que sean despedidos tendrán que buscar un empleo, claro, porque no pueden vivir del aire. Un empleo del sector privado. Pero
aquí habría que preguntarse si están las empresas del sector privado preparadas para ofrecer tantos empleos cuando la economía se enfría. Las empresas, ya se sabe, ofrecen empleo cuando las cosas van bien, no cuando las cosas van mal. Lo primero que hace cualquier empresario, desde el dueño de una multinacional o al que tiene un comercio a pie de calle, es cuando no tiene muy claro el futuro, es dejar de contratar personal nuevo. Siempre. Luego las cosas ya, si se complican más, pues ya empieza a despedir, pero lo primero que hace es congelar las contrataciones. Si se quiere reducir la plantilla federal, es mejor hacerlo cuando sobran oportunidades en el sector privado, oportunidades de empleo. De otro modo, lo que te encuentras es que muchos de esos trabajadores federales pues se quedarán desempleados o tardarán mucho en conseguir otro trabajo. En los años 90, por ejemplo, Bill Clinton ya redujo sustancialmente el número de empleados federales. Bueno, redujo un 10%. Es más, el entorno trumpista, el entorno MAGA, ya acusó cuando les estaban afeando la conducta hace un par de meses con lo de Elon Musk y el Doge, ya sacaron el caso de Bill Clinton en los 90, que hizo una limpia tremenda dentro de la administración federal. Pero bueno, como la economía marchaba muy bien en aquella época, pues no tardaron en ser absorbidos por el sector privado. De modo que lo que tenemos ahora es a todos los analistas del mundo, especialmente a los analistas de Estados Unidos, tratando de desentrañar el misterio, tratando de adivinar qué es lo que va a pasar. Lo llevan claro, porque realmente creo que no lo sabe ni el propio Trump. Los hay que aseguran que esto es una maniobra para provocar una recesión breve que obligue a Jerome Powell a bajar los tipos de interés de forma notable y que eso, bueno, aparte de reactivar la economía, permita aliviar la carga de la deuda, que es el primer capítulo de gasto federal, muy por encima de cualquier otra cosa que quiera recortar Elon Musk. Es posible que se trate de algo así, es una posibilidad, pero medidas como la de la guerra o las guerras comerciales, pues, no van a ayudar precisamente. Y tampoco es que sean algo nuevo. Sí, ya sabemos los efectos. En su primer mandato ensayó esto de las guerras comerciales, pero las centró en China, esencialmente, aunque es cierto que hizo algunas subidas a México, a Canadá, a la Unión Europea, pero el objetivo de su guerra comercial era China. A ver, no parece que esto sea una forma de negociar o una maniobra, que es que crea pies juntillas en los aranceles y así lo hace ver siempre que se lo preguntan. Esta vez no hay además ese debate que hubo y esas tensiones que hubo en su primer mandato dentro de su equipo económico de asesores, que estaba Gary Cohn, que era partidario del libre comercio, y luego estaba Peter Navarro, que era partidario de los aranceles. Ahora ya solo está Navarro, ya que Cohn se marchó de la Casa Blanca, pero se marchó a mitad del primer mandato, una cosa así, y Trump no le ha vuelto a llamar. Vamos, que es normal que cuando le preguntan a los periodistas conteste lo que conteste, porque ya no hay una sola voz crítica a su alrededor. Su equipo le da la razón en todo y no ve motivo para dudar, por lo tanto, Trump de sus propios instintos y sus propias creencias. Algunas como que profundamente asentadas, como que los aranceles son buenos. De hecho, recibe refuerzos continuos en estas creencias. Frente a todo esto, lo más que puede oponerse pues es la realidad. Pero es que a Trump no parece importarle, porque considera que es un pequeño sacrificio que hay que hacer frente a cambio de un gran beneficio, en el que obtendrá todo el país cuando su plan empiece a dar frutos. La realidad es que hay señales claras de que la economía estadounidense se está desacelerando. Hay señales claras. También hay una luz roja en Wall Street que hemos visto estos días. El mercado, es cierto, se corrige cada cierto tiempo. Eso es verdad. También es verdad que estábamos ante uno de los mercados más caros de la historia. Pero claro, esto en la calle no hilan tan fino. El consumidor estadounidense sufre las consecuencias de 4 años de inflación. La morosidad, por ejemplo, en los pagos de vehículos y de tarjetas de crédito está en máximos, se acerca a niveles que no se recuerdan desde la recesión de 2008. Una corrección del mercado de valores también podría perjudicar a eso que llaman allí el Main Street, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes. Esa corrección
revierte lo que los economistas denominan el efecto riqueza que ha impulsado el consumo en los últimos años. Un menor gasto público, si bien es cierto que es siempre bueno que el Estado gaste lo que tiene que gastar, es decir, poco, porque libera recursos para el sector privado, si lo recortas de golpe, eso va a hacer mella en el PIB a corto plazo. Es indiscutible. Claro, todo esto sugiere que, o indica directamente que el crecimiento será más lento en el futuro, incluso si la economía evita la recesión. La desregulación de Trump y la extensión de la reforma tributaria de 2017 deberían impulsar la inversión empresarial en el largo plazo. Pero los mayores costes y la incertidumbre causada por sus aranceles pues están dañando la economía en estos momentos y todavía no entran en vigor muchos de ellos. Si Trump quiere acallar las alarmas de recesión, sería prudente que dejase de lado sus guerras comerciales, que son, sin duda alguna, las que más están perjudicando a la economía. Ojo, sin siquiera entrar en vigor muchos de esos aranceles. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mario, que nos habla de un tema que traté la semana pasada aquí, el de la cesión de la vigilancia de fronteras a la Generalidad de Cataluña y de cómo esos pasos como este, serán muy difíciles de revertir en el futuro. Buenas tardes, Fernando. Un saludo para ti y para todos los contraescuchas. Lo primero, darte la enhorabuena por tu programa, porque es fantástico. Y lo segundo, quería hacer un pequeño comentario acerca de la cesión de competencias en materia de fronteras por parte de Pedro Sánchez y su gobierno socialista. Y bueno, la verdad es que solo quería hacer un pequeño análisis respecto a que comentabas que este gobierno está intentando, bueno, en concreto Pedro Sánchez, está alargando el chicle y dando todo lo que pueda dar con tal de no salir del gobierno. Y creo que es verdad, pero además me parece una estrategia muy, muy inteligente por parte de la izquierda, porque de una manera, con la mano izquierda, nunca mejor dicho, está preparando el país para un gobierno de la derecha en la que todo explote. Claro, vemos como que lo que dijiste, lo que comentaste de que se podía, claro que la ley se puede cambiar, pero claro, ¿qué esperan? ¿Que lo haga la derecha? ¿Que la derecha se encuentre con todo este marrón? ¿Que se produzca otra vez un intento de independencia cuando gobierne la derecha? ¿Que la derecha tenga todo ese problema encima? ¿Que tenga otro tipo de problemas como tener que recortar las ayudas y partidas a ministerios con competencias cuestionables? Las cuestiones de seguridad que hemos visto que se han visto recortadas, sobre todo en el sur de España, y la lucha contra los narcos, las políticas de relaciones exteriores, por ejemplo, con Marruecos. Claro, yo aquí veo una estrategia, pues eso, muy inteligente por parte de la izquierda, porque hay muchísima tensión, están tensionando el sistema al máximo para que se lo coma todo la derecha. Pero bueno, nada más. No quiero alargar mucho más esto. Y por último, hacerte una pregunta, porque seguramente ya lo hayas comentado y me lo he perdido en algún programa, pero no sé muy bien qué ha pasado con la contraportada y el contraplano, que eran dos secciones o dos partes, por así, de las contras que me gustaban y me daban a conocer bastantes cosas nuevas e interesantes. Y nada, pues a ver si tienes pensado volver a traerlas por aquí. Muchas gracias y un saludo para todos. Me traes dos historias, así que empiezo por la última. A ver, lo del contraplano. El contraplano ha vuelto esta semana, Mario, que por fin tuve ya un viernes libre completamente para mí, para hacerlo. Las contras, como supongo que sabréis, pues las hago el día anterior. Esta que acabáis de escuchar, pues la estoy haciendo a lo largo de esta contracrónica, pues está dando un miércoles, pues la está hecha el martes anterior. Las hago a lo largo de todo el día y ya la grabo al caer la tarde. En fin, como bien sabes, no es un programa en directo, sino en diferido, pero eso sí, con unas pocas horas de diferido. Eso significa que la contraportada y el contraplano los hago los viernes. Para mí el viernes es el día en el que más ligero voy de trabajo. El día que más cargado voy es el jueves por la contrahistoria. Porque, a ver, estos dos programas pues son los menos laboriosos de hacer, esa es la verdad, en tanto que se trata pues de comentar una serie de películas o de libros que muchas veces yo ni siquiera conozco
y que otras veces pues sí que conozco y me encanta hablar de ellos. Llevo haciendo esto muchos años y bueno, y suelo dejar para los viernes todos los asuntos personales, las citas, las obligaciones, los viajes y todo aquello que requiera pues un día, ¿no? En los últimos meses, aparte de que he tenido que viajar muchísimo, tratando de hacerlo siempre en fin de semana para que no perjudicase a la contracrónica y la contrahistoria, estaba haciendo muchas cosas que me han ido consumiendo los viernes. Esa es la razón por la cual, bueno, pues en los últimos 3-4 meses ha habido pocas contraportadas y pocos contraplanos. Pero vamos, esta misma semana ya ha vuelto el contraplano y si no hay ningún imprevisto, que espero que no lo haya, pues tendremos contraportada este sábado. En cuanto a lo que me comentas de estas leyes tan polémicas que está aprobando el Partido Socialista con sus socios y de cómo envenenarán el gobierno del siguiente que venga, pues a ver, no me cabe la menor duda de que será así. El que llegue después de Pedro Sánchez pues se va a encontrar con una papeleta de campeonato. Tendrá que revertir algunas de las leyes más polémicas, no creo que revierta todas, esa es la verdad, pero sí algunas y eso le va a generar rechazo por parte de la izquierda. Bueno, no solo de la izquierda, también de los nacionalistas. Todo dependerá de la cantidad de escaños de los que disponga el siguiente gobierno. Si tiene una mayoría absoluta, holgada, pues tendrá también mucha más flexibilidad a la hora de ir deshaciendo el sanchismo, si es que quiere deshacerlo, que es otra cosa. Mariano Rajoy tuvo una mayoría absoluta holgadísima y no quiso desmontar el zapaterismo, así que todo dependerá de quién gane y cómo gane. Si llega, eso sí, con los escaños justos, pues lo tendrán todavía más difícil. Bien, seguimos con Álvaro, que vuelve con el tema este de los rezos delante de las clínicas de aborto en el Reino Unido. Buenas, Fernando. En primer lugar, enhorabuena por tu programa. En segundo lugar, al hilo de el vídeo que has subido sobre Siria y relacionándolo también con la contestación que diste a un contraescucha con respecto a lo de las clínicas abortivas en Reino Unido y la prohibición, tú le dices restricción porque argumentas que, bueno, que no permiten rezar en la entrada, pero a 150 metros no habría problema. 150 metros que no dejan de ser 2 minutos andando, ¿no? Entonces sí que están prohibiendo, en primer lugar, sí que están prohibiendo rezar en la entrada de estos lugares, con lo cual a mí, hombre, me puede parecer absurdo porque si bien en el tema del aborto no tengo una opinión clara y concisa sobre el tema, puesto que me parece un tema a debatir, y rezar en la puerta tampoco considero que vaya a ayudar a los fetos, pero bueno, a mí me parece que mientras que se permita entrar no debería haber ningún problema en que la gente rece. Ojo, me parece lo mismo que el derecho a huelga. A mí me parece muy bien si los compañeros de tu empresa quieren hacer huelga, pero tú si quieres acceder a trabajar, me parece que el mismo derecho tienen ellos a hacer huelga que tú a ir a trabajar. Entonces, en eso me parece equiparable, que mientras que dejes acceso, deberían permitirlo. Y lo comento lo de Siria porque me ha resultado curioso que lo mismo que has dicho que en las clínicas abortivas no está prohibido, no han prohibido el rezar donde las clínicas abortivas, solo lo han restringido y puede rezar a 150 metros. A la vez también dices que en Siria se ha prohibido el consumo de alcohol en las cercanías de una mezquita o de los colegios, con lo cual tampoco lo han prohibido. En tus propias palabras deberíamos hablar de que han restringido el consumo de alcohol. Me parece que la deriva que está llevando la Unión Europea, tanto a nivel de libertad de expresión como de control de redes sociales y en muchas otras materias, deja mucho que desear a lo que para mí debería ser una democracia liberal plena. No obstante, evidentemente, seremos de los mejores regímenes posibles comparándonos con nuestros vecinos. Pues vamos a ver, Álvaro, vamos a ver. Todos los ordenamientos jurídicos, el derecho de reunión tiene restricciones temporales o permanentes.
En las dictaduras, bueno, ahí ya no entro, el derecho de reunión no es que esté severamente restringido, es que no existe derecho de reunión, que se yo en Cuba o en Corea del Norte, pues ni siquiera te puedes convocar una manifestación, a no ser que esa convocatoria, claro, pues venga del Partido Comunista y solo sea para alabar al gobierno. Pero en Rusia, por ejemplo, manifestarse contra el gobierno pues no está oficialmente prohibido, pero no autorizan ese tipo de manifestaciones. Y es más, probablemente al tipo que ha solicitado la autorización le investiguen o le caiga una buena después. De hecho, han llegado en Rusia a detener a manifestantes solitarios que exhibían una pancarta en blanco. En las democracias, el derecho de reunión sí que se respeta, pero hay restricciones. Comentaba el otro día que en España no podemos hacer campaña electoral ni pedir el voto en público el día de reflexión. No sé si lo recuerdas. ¿Eso significa que está prohibido hacer campaña en España? ¿Campaña electoral? No. Significa que no puedes hacerlo el día antes. Nada más, porque toda esta historia empezó porque un tipo dijo que en el Reino Unido no se podía rezar delante de las clínicas de aborto. El tal Javier Millaones, el activista. Decía que no se podía, no, es mentira. Por supuesto que se puede. Pues lo mismo, en decir que en España no se puede hacer campaña electoral es mentir. Se puede menos el último día. Como no puedes publicar una encuesta la semana antes. Es una regulación que te puede gustar más o menos, pero que el legislador justificó en su momento. En Francia, cuando fue aquello de los chalecos amarillos, no sé si lo recordáis, hace ya unos años, prohibieron manifestarse en ciertas zonas de los Campos Elíseos, porque en una de las manifestaciones vandalizaron el Arco del Triunfo. En Estados Unidos, el derecho de reunión, que está protegidísimo por la primera enmienda, también tiene restricciones, en función del momento, del lugar, del tipo de protesta. Bueno, acuérdate aquellas de Black Lives Matter. Esto fue en 2020. Bueno, varias ciudades impusieron toques de queda y restricciones a las reuniones públicas, justificándolas por motivos de seguridad y orden público. Bueno, en algunos casos, recuerdo el caso de Portland, donde las autoridades locales, bueno, y las federales, como vieron que se estaban manifestando, a pesar de que lo habían prohibido, pues tuvieron que sacar a la policía y estuvieron repartiendo palos durante horas. A pesar de que muchas de esas manifestaciones, decían los manifestantes, eran completamente pacíficas. Bien, pues con la libertad de expresión pasa algo parecido. Tú eres libre de decir lo que quieras, pero en algunos ordenamientos jurídicos no puedes, por ejemplo, hacer escarnio de una confesión religiosa o de sus símbolos. ¿Eso significa que no existe libertad de expresión en España? Pues no, significa que hay una restricción en lo relativo a los sentimientos religiosos. Pues caray, lo mismo con las clínicas de aborto del Reino Unido. Puedes rezar, manifestarte y pasarte el día con una pancarta si quieres. Pero te tienes que mantener a 150 metros, es decir, a aproximadamente minuto y medio caminando. 150 metros es para que te hagas una idea de lo que hay de la Puerta del Príncipe en el Palacio Real de Madrid a la estatua de Felipe IV. 150 metros, bueno, algo más, unos 200 es lo que hay de la entrada del Congreso de los Diputados a la Fuente de Neptuno. Cuando se convocaron hace unos años, acuérdate, aquellas manifestaciones de rodea al Congreso, que fue una manía que le dio a la extrema izquierda cuando gobernaba Rajoy, y convocaron varias, que terminaron además siendo violentas, la mayor parte de ellas. Los manifestantes no podían ir más allá del cruce de Recoletos con la carrera de San Jerónimo, desde el que hay, pues, aproximadamente, ya digo, unos 200 metros hasta la entrada del Congreso. ¿Te podías manifestar delante del Congreso? Sí, pero a 200 metros. Cuando lo del 15M, si nos vamos más atrás, les dio por ir a los de la acampada de Sol, les dio por ir todas las noches a manifestarse también delante de las Cortes. Bueno, pues al final la policía terminó poniendo un control en Cedaceros con la carrera de San Jerónimo, que está pues por ahí también, a unos 150 metros de la entrada. Se manifestaban igual, ¿eh? Te lo digo porque yo todo esto lo cubrí personalmente para el periódico en el que trabajaba entonces y pude ver esa manifestación nocturna con mis propios ojos varias veces. Cuando la guerra de Irak, vámonos más atrás todavía, les dio por montar manifestaciones en la Embajada de Estados Unidos, en la calle Serrano, y en la de Reino Unido, en la calle de Fernando el Santo. Bueno, como aquello era continuo, decidieron fijar una zona de seguridad en torno a ambas embajadas. Bueno, la policía puso hasta unas tanquetas de la policía que se pasó allí varios años. ¿Te podías manifestar delante de la Embajada de Estados Unidos? Sí, pero a cierta distancia. Pero bueno, viniendo a nuestra época. Intenta manifestarte delante del Tribunal Supremo del Constitucional. El Supremo, ya sabes, lo tienes en la Plaza de la Villa de París y el Constitucional en la calle Sac-Perel. Inténtalo. Y además hay espacio de sobra en ambos. Bueno, el Supremo ni te digo porque es una plaza bastante grande. Y ya verás cómo no te da autorización. Oficialmente puedes manifestarte, pero no te van a dar autorización. Ni de cerca ni de lejos, no lo vas a poder hacer.
¿Y por qué? Pues porque consideran que es un lugar muy sensible y eso puede afectar a algo tan delicado como las deliberaciones de estos dos tribunales. Pues lo mismo con las clínicas del aborto en el Reino Unido. El legislador, en este caso el Parlamento británico, decidió que esos rezos multitudinarios eran una coacción a las mujeres que iban a abortar. Porque todo empezó porque empezó a ir mucha gente a rezar delante de estas clínicas. Algo de lo que se habían quejado esas propias mujeres. Y en lugar de exigirles una autorización, pues les dieron permiso, pero con una distancia concreta. En España existe una ley al respecto, que se aprobó hace poco, en 2022, la ley británica es de 2023. Te la he ido a buscar, mira, ya por pura curiosidad. Lo tienes en el artículo 172 del Código Penal, que establece que se castigará con penas de prisión de 3 meses a 1 año o multa a quienes obstaculicen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos, que menoscaben la libertad de las mujeres. Esto incluye acciones como increpar, insultar, repartir panfletos directamente a las pacientes o bloquear accesos. No han puesto distancia, como ves, en el Reino Unido sí que lo han puesto. Aquí queda a discreción de la policía, así que casi es peor la prohibición en España que la del Reino Unido, que sabes a lo que atenerte. En España no sabes muy bien. Está un poco lo que decida el jefe del operativo de la policía. Si estás o no estás, si te vas a 600 metros, lo mismo te dice que tampoco, que estás demasiado cerca. Luego, respecto a lo que a mí me parece, a ver, ya dije que no me parece bien. Es que a este paso lo voy a tener que repetir 200 veces, porque veo que no se me termina de entender. Pero es que mi opinión es lo de menos. Lo demás es entender por qué esa distancia y esas restricciones. Yo antes de emitir opiniones sobre lo que pasa en el mundo, procuro entender antes lo que pasa en el mundo. Y así mi opinión pues tendrá los matices adecuados. Bien, vamos ahora con Agustín, que me da un consejo personal. Fernando, ¿cómo estás? Vos sabés que te mandé el audio y me puse a escucharla, seguí escuchando la contracrónica y comentaste lo que te pasó en Twitter. Sos malo, le pegaste fuerte a esta pobre chica que acá en Uruguay no sé ni quién es. Pero voy a decir una gran frase, una de las mejores frases que escuché en Juego de Tronos, pero que es una gran realidad. Hay muy buenos diálogos en esa serie, sobre todo en las primeras temporadas, que es un rey que tiene que decir que es rey, no es un verdadero rey. Y acá esta señora se estaba sacando título del doctorado todo el tiempo, y doctorado, y claro, pues es lo único que tiene. Tú, por ejemplo, tú, Fernando Villanueva, si no necesitas decir nada, o sea, tu trayectoria te precede, tu programa te precede, tus opiniones en el podcast te preceden, en los videos, en todo, y la gente te respeta. Y no sé si notaste que en esos tweets, en todos los que mencionaste, no discutían ideas, atacaban a tu persona, lo cual también es una estrategia. Y ojo con eso. Yo te recomendaría una humilde recomendación es los tweets que discutan ideas, respondelos. Los tweets que ataquen a tu persona, déjalos pasar, porque es lo que hacen las personas que no tienen idea. Acá, o sea, acá yo creo que esto es universal y nada, bueno, me solidarizo contigo. Un abrazo grande. Eso que dice en el Juego de Tronos, una serie que por cierto sigo sin ver, lo tenemos en el refranero. No sé si lo conocerás, el refrán este tan famoso de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Pero vamos, te haré caso. Yo no soy mucho de pelearme en Twitter, bueno, ni en Twitter ni en ningún otro lado, porque no me gusta discutir por discutir. Pero bueno, en este caso es que la mujer esta la conocía. Cierto es que la vi una vez, hace años, pero vamos, yo no albergaba sentimiento negativo hacia ella. Por eso me molestó tanto ese odio y esa agresividad. Y quise dejar las cosas claras. Muy bien, vamos ahora con Pizarro, que nos habla de lo que ha pasado en Siria este fin de semana. Los actuales mandamases sirios no controlan el territorio ni saben cómo gestionar un país empobrecido y desangrado. Con sonrisas de hiena no se aseguran su futuro y su ineptitud, en todo caso, asegura la no prosperidad y la no concordia. Estos parecen haber llegado a Damasco como llegó Lorenz en 1918. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos, ya sabéis, a 12 de marzo. Mañana es día 13 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.